Estimado doctor, muy buenos días. Bueno, por medio del presente envío el video solicitado de la tarea 1.3.1 correspondiente a dos preguntas que se nos hacen en base a un punto de vista de una opinión. El primero es en base a la política económica en México y comercial, y la segunda es qué repercusión tiene en el mercado interno. Bueno, pues es un tema directamente muy vasto. O sea, hablar de política económica en México, comerciales y crecimientos económicos, pues bueno, nos va a llevar un ratito más allá de 5 minutos. Espero no extendernos lo suficiente para poder explicarlo debidamente. Primero, yo empezaría por entender o definir qué es una política económica. Y bueno, desde mi punto de vista son aquellas acciones que toma los gobiernos en este rubro o en este campo, lo cual para mí miden tres cosas. Lo primero que son las tasas de intereses como número uno, dos, los presupuestos anuales, y tres, los índices de mercado laboral, que van de la mano. Estas tres acciones, desde mi perspectiva, van influenciadas directamente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En base a esta política económica, yo destacaría que tiene dos políticas de apoyo para formarla. Es decir, la primera va de la mano de la política fiscal, la cual, como sabemos, rigen los impuestos de los países. Pero debemos de ser muy cuidadosos en este sentido porque desde mi punto de vista, está demostrado, comprobado que cuando hay un crecimiento elevado de impuestos, hay una disminución de consumo y viceversa. Es decir, a mayor incremento de impuestos, el consumo es menor. Cuando el impuesto es menor, el consumo tiende a subir. O sea, es un tema de una balanza. Y posterior a ello, viene la otra parte, la otra política que conlleva la política económica, aparte de la fiscal, que es la política monetaria, la cual rige las tasas de intereses, es decir, del costo del dinero es en base a los créditos y la oferta monetaria, es decir, el dinero que existe circulante, valorando o cuidando algún tipo de inflación o de deflación directamente. No olvidemos que no podemos tomar la maquinita de hacer billetes y hacerla girar para que todo mundo tenga dinero circulante cuando no tenemos a lo mejor los productos necesarios para poder soportar esta, esta acción de consumo, ¿no? Considero que el ciudadano promedio es mitad productor y mitad consumidor. Es decir, digo que es mitad productor porque tenemos un negocio o directamente somos empleados o directamente nos pagan una renta, o es decir, estamos produciendo el ciudadano promedio. Eh, y el otro 50% estamos consumiendo, ¿no? Por ende, creo que México es un país de consumismo muy influenciado por nuestro vecino del norte, por Estados Unidos. Es decir, todo el tiempo estamos tratando de comprar, consumir, este, hacernos de una casa, hacernos de un coche. O sea, todo el tiempo estamos. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué precio lo estamos haciendo? ¿Qué producto estamos consumiendo? Y allí es donde viene un tanto cuanto el tema del consumo del mercado interno. Es decir, eh, tomando un ejemplo, hay un dato muy interesante que de 1961 a 1980 el Producto Interno Bruto del país tenía un crecimiento del 6.7% anual. Pero por, por X o Y circunstancia que ahorita vamos a analizar, tendió a decrecer, ya que de 1981 al 2014 el crecimiento del Producto Interno Bruto es únicamente del 2.2%, es decir, decrecimos 4 puntos y medio. De haber seguido con esa tendencia de crecimiento del 6.7 en adelante, ahora estaremos ganando el doble. Es decir, una persona que gana en promedio, a lo mejor en esta ciudad, 8,000 pesos, ahorita estaría ganando sobre 16,000. Y esto, bueno, pues tiene un porqué, ¿no? O sea, países como China, que vienen produciendo y vienen creciendo mes con mes,
perdón, año con año, vienen creciendo sobre 10 puntos sobre el Producto Interno Bruto, o sea, tienen crecimientos agigantados. Yo lo considero para mí, una apertura indiscriminada a monopolios y oligopolios, es decir, eh, tenemos monopolios privados, monopolios de gobierno, es decir, Telmex durante cuántos años estuvo gobernando la telefonía, Telcel, es decir, nos estamos apenas aperturando, pero los crecimientos son muy pobres. Considero que tenemos un peso sobrevaluado, es decir, al tener este peso sobrevaluado, eh, tendemos a fortalecer la importación y países como India, como China, se tienden a favorecer por al incursionar sus productos en México, pero más sin en cambio estamos perdiendo nuestra producción nacional. Y eso lo puedo corroborar o lo puedo demostrar con el 54.8 millones de personas que están en pobreza extrema. Es decir, el 51% de la población son pobres. Entonces, hay una razón en el cual nuestros políticos o nuestros tecnócratas están dirigiendo mal la economía de nuestro país, porque únicamente al tener más del 50% de pobres, es decir, se está favoreciendo a un grupo muy en específico de la población, que es un porcentaje muy pequeño, es decir, los ricos son muy ricos, tenemos una clase mediana pobre muy alta y una clase más alta, una clase mucho más alta de pobres. Entonces, no está ayudando las decisiones que está tomando nuestro gobierno. En base a eso tenemos tenemos algunas repercusiones en nuestra política económica directamente en el mercado interno. Es decir, para mí las reformas estructurales no son la clave. La clave es el incremento a la economía o al mercado interno. Es decir, tenemos ahorita un proyecto aquí en Puebla muy interesante, que es la apertura de una planta Audi de coches de lujo. Pero bueno, no es lo mismo, o sea, México está en los primeros lugares a nivel nacional sobre producción de vehículos, pero esos vehículos no se consumen dentro del país. Es decir, lo que producimos lo exportamos, que es en este caso un vehículo de gran alta calidad. Y a lo mejor lo que nosotros nos estamos quedando es directamente un producto, un FAW que nos llega desde China y que no es de la mejor calidad, pero pues, que es barato simplemente. O este vehículo, y pongo esto porque está muy en boga ahorita el tema del tema de los vehículos, o tenemos este vehículo Mastretta de fabricación mexicana que no tuvo la mejor aceptación en el mundo. Tenemos algunos banderazos, o yo diría bomberazos, como lo que es el Buen Fin, que es una estrategia buena de nuestro gobierno, en el cual vamos a activar la economía en uno de los meses con mayor estacionalidad en el año, que es noviembre, y en el cual las empresas rematan sus productos una vez al año. Situación que yo empiezo a ver y vamos, o sea, no estoy tan de acuerdo porque ¿cuántas empresas mexicanas están entrando a ese Buen Fin? O sea, yo lo que veo es que hay una campaña desmedida de publicidad de Walmart, por ejemplo, de agencias de coches, que son agencias alemanas, japonesas, etcétera. Veo, no sé, tiendas de capital norteamericano en el cual venden televisiones japonesas hechas en otro país, o sea, todo aquello del Buen Fin, es decir, estamos comprando o estamos detonando la economía en base a las compras de productos que vienen de otro país y así estamos activando nuestra economía. Entonces eso yo no entiendo, o sea, realmente el Buen Fin desde mi punto de vista debería ser aquellas personas que tienen un producto en México o que realmente es hecho 100% en México, que son productos muchas veces de muy buena calidad, ahí sí hacer un plan estratégico para detonar esa economía y para detonar empleos de nuestra propia gente, es decir,
o sea, gente de nuestro propio México, y a lo mejor darle un empleo a esos 54.8 millones de mexicanos que viven en pobreza. Entonces yo creo que no, esta reforma o estas reformas económicas que han habido, eh, desde mi punto de vista no han sido las óptimas en los últimos veintitantos o treinta y tantos años. Tenemos un estancamiento. Ahorita estaba revisando unos datos hoy por la mañana, en el cual escuchaba a nuestro secretario de Economía manifestar que la meta en México es un crecimiento del 5.5 del Producto Interno Bruto, lo cual al tener recursos de minería, tener recursos de pesca, tener recursos de agricultura, tener recursos de turismo, tener recursos de muchas partes, o sea, nos estamos poniendo una meta de crecimiento muy bajo. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos saqueos que han hecho directamente los gobiernos, directamente a los presupuestos que ellos mismos aprueban? Yo creo que necesitamos un cambio directamente dentro de nuestra constitución política. Creo que debemos eh, dejar que personas que realmente sepan y conozcan, incluso de otros países, hablo de Inglaterra, Alemania o países del primer mundo, lleguen a México y nos enseñen o nos reeduquen directamente en temas económicos que ya están probados y que son funcionales. Porque pues yo lo que veo es gente que no está capacitada o que no tiene o no le conviene hacer una verdadera reforma económica o comercial. Sigo viendo que se están favoreciendo mercados internacionales ajenos al nuestro y que aquel productor mediano o pequeño siempre lleva las de perder en temas de impuestos, en temas de créditos, o sea, paga los precios más altos, paga los impuestos más altos y no, yo creo que así nunca vamos a salir. Bueno, como dije, yo doctor, nos extendimos un poquito más de los 5 minutos, es muy amplio y muy apasionante este tema, pero bueno, ya llevamos un poquito más de los 5 minutos. Bueno, espero que se hayan cumplido las expectativas, es algo muy grande de comentar, pero como dije, es igualmente apasionante. Le regalo un saludo directamente desde este foro de economía mundial y seguiremos en contacto. Excelente día.